Nuestra lectura de Romanos capítulo 14. Y vamos a seguir con los comentarios como ya hemos estado haciendo, leyendo completamente el capítulo 14 y luego yendo a cada parte versículos o fragmentos o diferentes versículos para poder trasladar un comentario, una exhortación, una enseñanza. Una de nuestras bases para hacer este tipo de segmento es lo que la palabra dice en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Entonces, por esa razón buscamos leer y en lo que leemos brindamos una exhortación, alguna enseñanza, ya que es algo que pues anteriormente también se hacía, desde los tiempos de Esdras, bueno, inclusive antes de eso, pero en Esdras se deja ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, si no mal recuerdo, donde prácticamente se ponían en un púlpito, leían y daban el entendimiento para que comprendieran las escrituras. También en otros casos, como en el caso de Jesús, dice que como era de costumbre, llegó, leyeron el libro de Isaías y él lee y pues le hizo una lectura pública en la sinagoga y esa lectura se convirtió en una profecía. Y también en el libro de Hechos, cuando dice de que terminan de leer, dice: algunos de ustedes, varones hermanos, tendrán una palabra de exhortación para el pueblo. Entonces, por esta causa es que realizamos estas lecturas estas lecturas que la aplicamos cada 15 días, pero primeramente Dios vamos a estar haciendo cada semana. Ok, entonces vamos a continuar con esto, primeramente orando al Señor Jesucristo para que nos dirija, nos guíe y nos ayude en esta lectura. Okay. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno amor, por tu eterna fidelidad, por tu eterna hermosura. Te agradecemos porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por sostenernos con tu maravillosa y poderosa diestra. Te agradecemos, amado pastor, porque siempre eres fiel, constante y bendito por los siglos de los siglos. Te damos las gracias, Padre eterno. Gracias por amarnos y fortalecernos y gracias por brindarnos de tu amor y tu fidelidad. Ayúdanos en esta lectura, abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras y provéenos de tu buena voluntad agradable y perfecta. En Cristo Jesús, Padre eterno, amén y amén. Muy bien, como ya mencionamos, tenemos lo que es la lectura del libro de Romanos capítulo 14. Vamos a dar inicio, como lo hemos estado haciendo, leyendo completo el 14 y luego regresando para los comentarios. Como sabemos, la Biblia Reina Valera, la que estamos leyendo, y la Biblia Reina Valera da unos títulos en las Biblias impresas, en algunas todavía no, pero específicamente la Reina Valera 60 que estamos leyendo, dan el título del capítulo 14 como los débiles en la fe, tanto capítulo 14 como parte del capítulo 15. Es el título que le dan, los débiles en la fe. Romanos capítulo 14. Entonces vamos a iniciar leyendo. Dice así, Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 4, ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, no sea pues vituperado vuestro bien. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ok, muy bien. Entonces, esto es prácticamente la lectura del capítulo 14 completo. Vamos a iniciar pues con los comentarios, con exhortaciones o enseñanzas según lo que habíamos hablado relacionado a Timoteo 4:13. Ok, vamos pues. Entonces, dice de la siguiente manera. Estas son ciertas divisiones que yo hice, o sea, como ya ciertas títulos o contextos que le coloqué a esta lectura para darle un seguimiento. Y ese es de que el versículo 1 al 2 son fuertes y débiles en la fe. Es decir, el apóstol Pablo brinda principalmente un señalamiento o una dirección a las personas que son fuertes en la fe. Por eso dice recibid al débil en la fe. Entonces ya está especificando que lo que va a hablar se lo está diciendo aquí a las personas que tienen un cierto grado de madurez, cierto tipo de fortaleza o crecimiento o trayectoria en la fe, por lo cual ellos necesitan estar bien atentos a aquellas personas que son débiles, es decir, a aquellas personas que van comenzando. Ya habíamos mencionado anteriormente que la fe va relacionada a lo que es la doctrina o al conocimiento de la verdad, y que por esas personas se han fortalecido en la fe por causa del aprendizaje de la palabra, que es una doctrina y es una verdad. Entonces, si hay una persona que es débil en la fe, el que es fuerte en la fe no debe venir y buscar contender, menospreciar o juzgar, como lo vamos a ver el día de hoy. También tenemos versículo 3 al 4, no menospreciar ni juzgar. Creo que aquí me confundí con la escritura, pero vamos a corregirlo de una vez. No menospreciar ni juzgar es lo que también se menciona en los versículos 3 al 4. Y luego menciona el versículo 5, que es convicciones en la fe, cuando claramente dice que cada quien debe estar convencido de lo que hace y lo que cree. Ok, bueno. Versículos 6 al 9, nuestra fe y el señorío. Es decir, las convicciones que nosotros tenemos y pues eso cómo va relacionado con el señorío. Es decir, de que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para satisfacer a otras personas o a nosotros mismos, sino principalmente a Dios mismo. Y prácticamente ahora nos tocaría el versículo 10 al 12, que es un juicio personal. Lo puse de esta manera porque realmente los temas van relacionados, es decir, estos títulos puse para
para tener como un mapeo mental, por así decirlo, de lo que estamos leyendo, o personalmente en mí, ¿verdad? Oye, ok, ok. Equivoqué aquí las posturas. Ok. Muy bien, entonces vamos a... Muy bien, entonces, ¿esto por qué es? Porque lo que sucede está de que tanto el 10 del 10 al 12 va relacionado con el 6 al 9. Es decir, el apóstol Pablo viene dando ciertas instrucciones, cierto contexto, cierta guía de las personas, y por eso del 6 al 9 él comienza a hablar de que uno hace caso del día y el otro no hace caso del día, uno come y el otro no come, y cada quien va a estar convencido de lo que hace, y si come, lo come para el Señor, y si no come, no come para el Señor. Entonces, esa prácticamente es nuestra fe personal, es decir, que el Señor, conforme nos va enseñando, nos va guiando, conforme vamos leyendo, orando, experimentando y viviendo, comenzamos a crear ciertos criterios o cierta fe en nuestras vidas. Y claramente no va a ser la misma fe de una persona que ya lleva 20 años, por ejemplo, y que se ha instruido bien en la verdad, a una persona que va iniciando en el Evangelio. Claramente va a haber una diferencia en ese aspecto. Por esa causa, en el versículo 10 al 12, habla que claramente pues, hay personas que son nuevas en la fe, o que su fe es débil en ciertas cosas, esas personas sí son bien receptivas y bien en el sentido de la búsqueda de la verdad. Pero otras personas que también van iniciando en la fe, puede ser de que no tengan esa misma disposición, sino que se encierran en su conocimiento y su verdad, y por esa causa provoca de que ellos se sujeten a necedad. Y ahí es donde entra pues que claramente el choque entre el fuerte y el débil, porque el fuerte tiene sus argumentos bien establecidos en la verdad, pero que el que es débil, que tiene esa característica de necedad o algún otro aspecto, se va a poner en su postura de no, lo que tú dices es incorrecto y que tú eres legalista, porque aquí regularmente siempre salen a mencionar lo que los legalistas. Pero lo que quiero entender es de que el apóstol Pablo del 10 al 12, y es lo que vamos a comenzar a leer más, es de que, bueno, da a entender de que cada quien tiene sus posturas, cada quien tiene su forma, como lo que también podríamos mencionar con lo que son denominaciones, porque cada quien tiene sus posturas, pero el apóstol Pablo claramente menciona, bueno, no contiendan con el débil en la fe, pero sepan algo. Es decir, eso se lo dice tanto al que está escuchando, tanto a débil como a maduro en la fe o fuerte en la fe, que va a haber un juicio personal, es decir, un juicio que a cada quien nos va a ejercer Dios cuando lleguemos delante de Él. Entonces, por esa es una razón como para decirle, bueno, no se metan ustedes a juzgar, más bien dejen el juicio a Dios. Es decir, cada quien va a dar respuesta a su propia fe. Y vamos a leerlo, por eso le puse un juicio personal de los versículos 10 al 12. Por eso mismo lo vamos a comentar hoy. De esta manera, vuelvo a resaltar, le puse su título como para dar una referencia, un énfasis de lo que vamos a estar hablando. Ok, veamos Romanos 14, lo vamos a leer del 10 al el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ok, entonces aquí ya lo está resaltando. Claramente, si nos damos cuenta, hay dos palabras que son clave acá, que está usando el apóstol Pablo, tanto es juzgas y menosprecias. Y claramente, vuelvo a resaltar, se lo está mencionando a personas que son fuertes en la fe, que toman una actitud en contra de los débiles en la fe. Entonces, habla de que estas personas que son fuertes en la fe, por la misma situación del conocimiento, de la experiencia y otras cosas, automáticamente pueden ser ministrados por esas dos cosas de tinieblas para juzgar al hermano y para menospreciar al hermano, que es débil. Vuelvo a resaltar, ya sea débil porque va a una inocencia y va comenzando una verdad y él tiene sus convicciones, buenas que malas, pero también está el otro caso de una persona que también es débil en la fe, pero también tiene un cierto tipo de carácter, tiene una postura de no es así y no es así, yo hago lo que quiero hasta cierto punto. Por así decirlo, uno puede ser más dócil, el otro puede ser más rebelde, si lo quisiéramos llamar de esa manera.
Pero lo que quiero entender es de que se está dando un conflicto en esta congregación de la iglesia de Roma en ese momento, pues, y esto nos enseña mucho a nosotros que esto nos puede estar pasando. Que ya mencionamos la vez anterior que a veces también nosotros podemos creer que somos fuertes en la fe, pero realmente somos débiles. Y por eso hay muchas personas o denominaciones que se creen que están en la verdad, porque ellos mismos lo dicen. Dicen nosotros los fuertes, o nuestra doctrina o nuestra denominación es la denominación verdadera y todas las demás no. Regularmente esa postura tienen muchas personas, a veces mayormente tal vez la iglesia bautista, que siempre dice que tiene la verdad y pues lanza a granel a todas las congregaciones en ciertos casos, no todas las personas bautistas, por supuesto, pero también hay otras iglesias de otros cortes, también como la iglesia católica, que también tiene una postura de nosotros somos la iglesia verdadera y pues tenemos que entender de que no, aquí no se trata del conjunto de personas, sino que se trata de la persona. Es decir, Dios cuando lleguemos al cielo no va a venir y va a agarrar a toda la iglesia católica y miren ustedes fueron verdaderos o no, ¿verdad? Entonces, si fuese así, fuéramos salvos por iglesia, es decir, vamos a la iglesia tal, bueno, ustedes del ministerio tal son salvos, todos los otros ministerios no son salvos. Eso no entra en la palabra dice que Dios vamos a ser juzgados personalmente, independientemente si alguien fue a una iglesia de sana doctrina, llámese de la denominación que sea, si esa iglesia, ministerio, denominación era de sana doctrina, de igual manera Dios va a juzgar personalmente. Porque una cosa es que la iglesia sea de sana doctrina y otra cosa es de que una persona llegue a la iglesia y viva la sana doctrina. Entonces también no nos tenemos que vanagloriar si nosotros estamos en una iglesia que sea de sana doctrina, porque independientemente si sea o no sea, nosotros tenemos que vivir la sana doctrina como personas, no como grupo esencialmente, o nosotros, porque así como cuando alguien va a jugar fútbol y ganaron por ejemplo, el país ganó, ¿verdad? Y las personas que miran el estadio viendo por televisión dice ganamos, como que la persona estuviera jugando. Entonces yo creo que nosotros debemos no solo creer en la sana doctrina, sino vivir la sana doctrina. Si asistimos a una iglesia de sana doctrina, gloria a Dios, pero tenemos que vivir la sana doctrina. Dios no va a venir y nos va a decir, bueno, tú fuiste bautista o pentecostal o presbiteriano, entra al reino de los cielos. No dice la escritura eso. La escritura dice que aquel que creyere en el Hijo de Dios, ese será salvo. Y aquel que permaneciera hasta el final será salvo. La palabra dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es de una forma personal. Por esta causa es lo que aquí está hablando el apóstol Pablo, y por esa razón también nosotros no tenemos que juzgar o menospreciar a otra persona si tal vez no tiene una fuerte fe o va comenzando. En mi caso personal, yo no comencé, por así llamarlo, en una iglesia plena de sana doctrina, si lo queremos llamar de ese aspecto o alguien lo quiere ver ese punto, sino que yo fui dando mis pasos, como que creí en el Señor, me arrepentí o reconcilié, y fui dando mis pasos y poco a poco el Señor me fue mostrando verdades, porque yo tenía ciertas doctrinas. Yo ya mencionaba en otros audios, en otras transmisiones, yo por ejemplo, yo tal vez no usaba ropa tal vez con rota o tal vez no recuerdo si llegué con pants o con pantaloneta a la iglesia. Y algunas otras cosas como escuchar música secular o música tal vez de reggaetón cristiano, otras cosas por el estilo, que en su momento creía que era correcto, en su momento tal vez hablaba con gente y le decía, no, hombre, esto no es pecado porque están hablando de la palabra de Dios. Y otras muchas cosas que yo tenía formadas en su momento, y pues después con el conocimiento de la verdad y como dice la palabra, la suministración del Espíritu Santo, ya entendí ciertas cosas. Por supuesto no estoy diciendo que alguien que tiene roto el pantalón no puede entrar a la iglesia, porque no estoy hablando de eso. Lo que quiero dar a entender es de que mi fe ahora entiende cosas diferentes, como por ejemplo la Biblia menciona de que la pobreza o la pereza va relacionada con las vestiduras rotas. Entonces, cuando hay una moda en el mundo con vestiduras rotas, o alguien llega a la iglesia con vestiduras rotas porque esa es la moda que está adoptando, él está
entrando o manifestando una dimensión de pobreza y de pereza. Entonces, en sí mismo hay alguien que lo está gobernando, que lo está esclavizando, que está manifestando las vestiduras a través de él. Entonces, no es que él cambie necesariamente su ropa, aunque lo podría hacer, pero ya en sí mismo él tiene ese espíritu de pereza o de pobreza. De igual manera, por ejemplo, con la que constantemente se critica a las mujeres que llegan con falda o con pantalón a la iglesia. El punto no es que cambien el pantalón por la falda, porque igual pueden andar con pantalón muy apretado, igual tienen un espíritu de lujuria. Si se ponen falda, el espíritu de lujuria va a estar ahí, no se lo van a quitar. Lo único que cambiaron fue el pantalón o la ropa. Entonces la idea principal es también de que si alguien realmente entiende lo que implica la santificación o la consagración, automáticamente va a entrarse en un cambio manifestado físico. Pero por consecuencia, las personas que tal vez ya han adquirido un conocimiento de la verdad hasta cierto punto, ya comienzan y pueden comenzar a criticar ya sea mujeres o hombres de cómo se visten, cómo andan, y ya solo por el hecho de cargar un tipo de ropa, los comienzan a menospreciar o a juzgar. Y ahí es donde realmente entra el error, o entra en lo que el apóstol Pablo anda mencionando. Por supuesto, nosotros debemos comprender muy bien cómo llegar a cierto tipo de personas y no entrar con una cuestión de menosprecio o un juzgar de una mala manera. Más bien debemos ir con sabiduría y saber cuándo y cómo hablar y explicar a las personas ciertas características, porque a causa de este choque entre yo tengo la verdad y yo ya sé la verdad, si yo ya me la reveló, me la habló, como lo queremos expresar, y nosotros venimos y se lo decimos a alguien que va iniciando, ya por esa razón se han generado las grandes divisiones y las personas se han convertido también en muy liberalistas o por no querer ser legalistas o según ellos fariseos, ya entran en el libertinaje, lo que el apóstol Pablo menciona de que no se debería de estar haciendo. Y cuando el libertinaje es de que ya comienzan por atacar el espíritu a través de fariseo o de legalismo, se lanzan la otra esquina y tal vez ya llegan con pantaloneta, pantalón, falda y otro tipo de cosas diciendo, no, es que tenemos libertad y que tenemos esto y que tenemos lo otro. Claro, lo pueden hacer, pero también van a ocasionar ciertos problemas que a veces no van a poder darse a entender claramente, a menos que comiencen a experimentarlo. Pero ahí sí que el Señor Jesucristo es el que nos va a hablar, y vuelvo a resaltar, por esa razón es de que se han habido tanta separación en ambos lados, tanto aquel que va comenzando en la fe como aquel que ya lleva años en la fe. No han comprendido bien, y es cosa que tenemos que aprender todos en el avance del Evangelio, tanto en el compartir como en el recibir, no solo porque a veces cuando nosotros queremos atacar algo nos vamos totalmente como que en contra de todo lo que nos pueden estar diciendo. Yo lo hice en su momento cuando alguien me decía, ¿por qué vas a la iglesia no me recuerdo si era con pants o con un pantalón roto? Claramente me decía, mire, ¿por qué vas así? No me lo dijo de mala manera, pero mi argumento fue, no, es que Dios, mira, lo que hace Dios es ver el corazón, y claramente Dios ve el corazón. Pero también la escritura nos enseña pues de que las cosas que se ven vienen de lo que no se ve. Entonces hay cosas que nosotros tenemos en el corazón que se manifiestan y lo mostramos físicamente. Entonces, relacionando esto, lo que quiero dar a entender es no juzgar ni menospreciar. Cuando hablamos de juzgar, esta palabra es muy importante porque en la Biblia se mencionan muchas formas de juzgar. No habla únicamente una palabra de juzgar, sino que hay varias. Y esto es algo muy importante que debemos comprender, porque a veces las personas también entran en esos conflictos doctrinales en el hecho de que alguien dice que sí se puede juzgar, otros dicen que no se puede juzgar, porque Jesús dijo que no juzgarás, y es un versículo que normalmente siempre sale a relucir. Las personas mayormente considero que son más inmaduras o que quieren justificar su pecado, constantemente terminan sacando el versículo que dice no juzguéis para que no seáis juzgados.
A consecuencia de esa manifestación de ese tipo de personas que se defienden o que se quieren proteger o que quieren sacar a relucir cierto contexto, utilizan ese versículo. Otro tipo de personas que cuando ven que los están o atacando o que no les pueden decir nada, se van de otro lado y dicen que sí se puede juzgar. Pero hay que entender lo que realmente Jesús quiso dar a entender. Y Jesús nunca dijo que no se puede juzgar, sino que, vuelvo a resaltar, aquí hay dos puntos, hay varias cuestiones con respecto al juzgar. Mayormente es en el idioma griego. Recordemos de que se usan varias palabras. Así como en el español, y ya cuando se traducen pueden cambiar o pueden amplificar, etc. Mayormente el hebreo, el griego, es una palabra, pues tiene, en el caso, por ejemplo, el hebreo, si no, hay una palabra que pues se puede traducir como de 20 formas. Entonces, en este caso es similar. La palabra juzgar en este aspecto, cuando se define como un verbo, hay tres formas de mencionar la palabra juzgar, que en unos casos sí hace una referencia a un juzgar de una mala manera, pero en otros casos también se hace mención como de una forma de discernimiento espiritual, y en otros casos también como una forma de ser como un árbitro. Entonces, por eso veamos esta palabra que está aquí específicamente cuando dice ¿por qué juzgas a tu hermano? No lo está diciendo en el contexto de discernirlo espiritualmente, sino que está hablando de que uno se sienta en una posición de juez para condenar a la persona. Entonces ahí es donde realmente es lo que quiere dar aquí a entender el apóstol Pablo. Veamos, esta es la palabra que se usa aquí en juzgar, es la del diccionario Strong Concordance, es el 2919 en el griego. La que se usa es crino, esa es la palabra que se usa, crino, que es de la 2919. Dice propiamente distinguir, es decir, decidir mentalmente o judicialmente, por implicación tratar, condenar, castigar. Se ha traducido en la Biblia Reina Valera como pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferencia, hacer, justicia, juez, juicio, juzgar. Aquí claramente pues nos vemos que desde el inicio, bueno, no del inicio, perdón, de lo que nos están diciendo, por ejemplo, voy a cambiar de color. Ok, perdón. Vamos a buscar aquí. Estamos Bueno, entonces si nos damos cuenta acá, dice las implicaciones, ya habla de por sí de condenar o de castigar. Pero desde el inicio se menciona que es distinguir o decidir. O sea, dependiendo de lo que observo, ya tomo una decisión para condenar o castigar a alguien. Entonces, este es de lo que está hablando el apóstol Pablo, de no juzgar. Ahora, cuando vemos el juzgar, como ya mencioné, como verbo, esto lo podemos ver en la Biblia, en el diccionario Vine. Recordemos que hay varios diccionarios que regularmente se hacen uso. Entre uno de ellos es el Strong Concordance para ver griego y hebreo y las palabras cómo han sido traducidas, o su raíz y otras cuestiones para poder entrar en un mayor detalle. En otro caso, como el diccionario Vine lo que hace es no centrarse necesariamente en la palabra griega como tal, sino que él utiliza, por ejemplo, en este caso, juzgar. Y él coloca los sustantivos, adjetivos y verbos y cuándo se usan o cuándo fue traducido. Por ejemplo, en este caso, cuando dice no juzgues a tu hermano, aquí coloca, por ejemplo, juzgar, y él coloca que se utiliza como verbo, en este caso que es crino, anacrino y diacrino. Entonces él está mencionando que hay tres maneras que se ha mencionado juzgar en la Biblia, se ha traducido juzgar en la Biblia como verbo, y son estos tres. Uno es crino del 29:19, anacrino de 350 y diacrino 12:52. Pero, por supuesto, cada quien manifiesta diferencias en lo que se da. Vamos a ver las diferencias de cada uno. Estoy mencionando esto por la importancia que es resaltar y entender lo que significa un juicio. Que cuando Jesucristo menciona que no hay que juzgar para no ser juzgados, Él lo está haciendo desde una postura que la gente estaba criticando, juzgando según las apariencias. Estaba juzgando de una manera superficial y estaba ejerciendo un juicio de condenación. Pero por supuesto también la Biblia menciona que el espiritual juzga todas las cosas.
pero juzga no de una manera de sentarse como juez, sino una manera para examinar y para aprender y para decidir qué camino tomar. En este caso particular estamos hablando de la palabra crino que se utiliza en ese pasaje de Romanos. Y vamos a ver cómo se ha empleado. Estas descripciones que las coloca acá son las que salen en el diccionario Vine. Y dice de la siguiente manera, que es, otra vez, 29:19, que es de Strong Concordance, crino. Dice, asumir el oficio de un juez. Es decir, que alguien se coloque en la posición de un juez en una situación. Entonces en el versículo cuando menciona de que no juzgues a tu hermano, es en el sentido de que tú no te pongas en lugar como que fueses Dios y condenes a la persona y la rechaces, por decirlo así, del evangelio, así como que él, porque escucha música reggaetón cristiano, él no es cristiano. Entonces ahí lo que está haciendo alguien es rechazando a la persona, juzgándola, condenándola, porque ya le dijo, si no es cristiano, ¿qué es? Está en condenación. Entonces ya lo que están haciendo las personas es, que él escucha reggaetón cristiano, que escucha rap cristiano, entonces ellos condenados, ellos se van a ir al infierno. Entonces eso no se debería de hacer. Nosotros no nos dieron esa postura para ponernos en ese orden, sino que tenemos que entender varias cosas. Igual, si por ejemplo, si alguien celebra la Navidad, pues que la celebre. Pero nosotros no tenemos que ponernos en que él está celebrando la Navidad, pues Dios lo va a meter, lo va a enviar al infierno o cosas por el estilo. Porque hay gente que así lo hace, realmente se pone en esa postura y ya se asemeja a una situación de juicio, en una posición de que él piensa que es Dios o está pensando lo mismo que Dios. B. Pasar por el proceso de un juicio. C. Pronunciar sentencia de condenar. E. Ejecutar juicio sobre. F. Estar involucrado en un pleito, bien como un demandante o como demandado. G. Administrar asuntos, gobernar. H. Formarse una opinión y tomar una resolución. Entonces esto es lo que corresponde a crino, lo que usa la palabra, pero vamos a ver las otras palabras que es anacrino, que vuelvo a resaltar, no es lo mismo de lo que estamos hablando acá en este pasaje, porque hay que entender los diferentes juicios. Este anacrino dice que significa examinar, investigar, preguntar, interrogar. Si nos damos cuenta, hay una diferencia en lo anterior, porque lo otro anterior es como una observancia para saber cómo condenar, cómo castigar, cómo ejecutar algo relacionado a personas o casos. En este caso en particular no se ve de esa manera, sino como una forma de investigar, como de querer saber qué está pasando para poder separar o tomar ciertas también decisiones. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 2:14 al 15, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces aquí vemos que en 1 Corintios 2:14 al 15 se utiliza esa palabra anacrino, que es discernir, juzgar. Ambas, discernir y juzgar, que utilizan en 14 y 15, ambas son anacrino. Es decir, ambas son el examinar, ambas son el investigar. Es decir, porque se han de juzgar espiritualmente, porque se han de examinar por el Espíritu. Pero no se ve que aquí hay una manifestación de condena, sino una manifestación de, bueno, esto es carne, esto es luz. Y cuando uno separa lo que es carne o lo que es espiritual, uno toma lo que es espiritual y convive o vive con lo que es espiritual, pero no se manifiesta en un sistema personal de ponerme yo como juez y condenar a la otra gente o castigar a otras personas. Ahora vemos la última palabra que se ha utilizado como para el término de juzgar, que es la 1252 en el Strong Concordance como diacrino, que dice separar totalmente, discernir, discriminar, discernir, juzgar, disputar, dudar, arbitrar. Entonces esta palabra me gustó, arbitrar, que es como que fuera alguien un árbitro, como por ejemplo vienen dos personas y dicen, mira, me peleé con él, discutimos, y uno está como una postura de, bueno, voy a escuchar a ambos para ver qué pasó, para ver cómo ya sea reconciliar o saber quién tuvo la culpa o qué hacer basado en lo que acaba de escuchar o de oír. Entonces esto es diacrino. También vuelvo a resaltar, se utiliza para tomar decisiones, como uno de los aspectos es cuando se come la cena del Señor, dice que uno tiene que discernir para comer bien la Santa Cena. Entonces ahí se ha utilizado diacrino.
Ok, entonces vamos de nuevo. Entonces, ¿qué pasa acá? Vuelvo a resaltar. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es decir, ¿por qué tú te sientas como juez y lo condenas? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando se habla de menosprecias, se hace relación de volver de menos a alguien, como que no tiene valor esa persona. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tener cuidado de que si nosotros ya hemos caminado en la fe, no porque alguien no hace lo que nosotros hacemos, nosotros lo tenemos como ponerlo en una percepción de que no vale nada, o que no es espiritual, o que no es esto, o que no es lo otro. Simple y sencillamente hay un conocimiento que tal vez la persona no ha adquirido. Y por consecuencia hay que aprender a entender eso. Por eso es la Biblia recibida a los débiles en la fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a lo largo de los años van apareciendo doctrinas o van haciéndose tal vez más potentes, más fuertes, y eso puede provocar también la manifestación de un menosprecio o de juzgar. Por poner un ejemplo, viene alguien y dice, ellos no creen en los 5 ministerios, entonces ellos no se van a ir arrebatados, o ellos esto, porque no tienen cobertura, y comienzan automáticamente a menospreciar a otros porque no conocen los 5 ministerios o porque no tienen sana doctrina. Entonces, para mí ahí ya están entrando en un punto de menosprecio y de juzgar. De igual manera, si alguien pues celebra la Navidad, ya automáticamente otras personas pues los critican y los guían. Claro, las otras personas, como vuelvo a resaltar, la persona que celebra Navidad, pues personalmente yo creo que eso no es correcto, para mí no es tampoco de edificación, para mí es una corriente pagana y no tiene valor en el aspecto de la actividad como tal. Pero yo conozco personas pues claramente celebran la Navidad, pero tampoco los voy a menospreciar o juzgar de que Dios los va a condenar. Simple y sencillamente se puede dar el momento y uno puede explicar las razones por las cuales uno no celebra la Navidad o por cual uno no participa o no coparticipa de esas cosas. Y la persona puede tomar o no el detalle y pues ellos ya decidirán si creer o no a lo que se fue expuesto. Pero por supuesto, no puede uno obligarlos, no puede uno decirles que se van al infierno por eso, porque realmente la palabra dice que aquel que creyera en Jesucristo, pero también la palabra nos enseña de que aquellos que viven la sana doctrina, por muy pequeño que alguien que pueda ser, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero aquel que vino y lo que una cosa pequeña no le enseñó o no le puso importancia, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces ahí nos están dando a entender de que hay una cantidad de doctrinas que uno podría señalar como importantes, otro como menos importantes, pero que en sí mismo cuando estemos en los cielos también nos van a dar una posición de dignidad acorde a lo que le pusimos importancia o no. Entonces hay personas que podrían decir, por ejemplo, no, hombre, es que celebrar la Navidad no es mayor cosa, Dios no le pone importancia, Dios quiere que se le celebre. Entonces ellos le están poniendo atención a eso. Tal vez uno le dice, no, es que esto no es correcto porque es un sistema pagano, vas a estar generando invocaciones o vas a estar manipulando o te estás metiendo hechicería. Todo lo que uno podría decir. Pero él puede decir, no, hombre, si eso es tan exagerado que sos. Pero ya en el sentido de estar diciendo que uno es exagerado, es que uno le está poniendo importancia a un sistema de doctrina que son las fiestas. Pero ellos no. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a ser salvos. La Biblia lo menciona. Es decir, si alguien muere y como dice la palabra, es resucitado para los juicios que van a manifestar, claramente él va a ser salvo. El único problema va a pasar de que cuando le den los galardones, no le van a otorgar los ganadores que él quería o no va a obtener la posición en el reino como él hubiera querido. Eso es otra cosa. Entonces no estamos hablando necesariamente de salvación, estamos hablando de manifestaciones de gloria, pero también claramente si la persona se rige constantemente a fiestas del mundo y él no quiere entender, eso lo puede envolver y él puede llegar prácticamente ya a entrar en una apostasía. A menos de que el Señor tenga misericordia y lo guarde y lo dirija, pero eso va a depender tanto de Dios como de esta persona. Pero vuelvo a resaltar, él puede ser que no vaya a perder su salvación, pero no va a obtener la gloria, la manifestación o la comunión que él desea. Es decir, cuando él venga y ora al Señor, mira Señor, ayúdame a tener mayor comunión contigo, Dios le va a hablar, le va a mandar a alguien que puede ser que no sea una persona reconocida mundialmente,
pero tal vez va a ser su compañero de clase que tal vez no tiene un carácter muy tal vez carismático como algunos otros, y le puede transmitir la revelación, pero lo puede rechazar. Claramente no va a estar rechazando a esta persona, sino que está rechazando a Dios mismo. Lastimosamente, el vaso de barro es vaso de barro. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir, ya no en el juzgar de lo que estamos, de Kirio que estamos hablando, perdón, de Crino, perdón, sino que en la palabra que habíamos visto que era, se me olvidó el nombre, que era anacrino, ok, perdón. Entonces, en ese aspecto, no estamos juzgando para condenar, sino que estaríamos juzgando para entender Dios cómo me está hablando o de qué manera. Si nosotros aprendemos a entender que Dios nos puede hablar de cualquier forma, de cualquier manera, vamos a estar más atentos a todo lo que nos rodea, porque sabemos de que en cualquier momento Dios nos puede hablar. También, como ya mencioné anteriormente, Dios puede hacer uso de personas que tal vez no están perfeccionadas en el amor, como la palabra le enseña, pero sí es un vaso de barro que tiene la capacidad de dar un mensaje, pero a nosotros tal vez no nos vaya a gustar por su carácter pesado, por su carácter tímido o porque no se le mira chispa. ¿Cuántas cosas se pueden mencionar? Lo importante es que aprendamos a discernir esas palabras que se están brindando y nosotros también enfocarnos en esto. Ahí también se menciona, si no estoy mal, lo que es diacrino, que también se menciona cuando dice que si hay alguien que profetiza, juzguen la profecía. Entonces habla de diacrino, es decir, alguien que viene y examina las cosas espirituales para ver si algo procede o no de Dios. Entonces en este caso ellos hablan de una condenación, no de un discernir espiritualmente o de un juicio espiritual o un juicio de saber si no es de Dios, sino una separación. Entonces las personas estas, el apóstol Pablo dice, no vengan a condenar a aquellos que son débiles en la fe, no menosprecien, no los hagan de menos, no lo consideren como nada a sus hermanos. Por eso dice él, a tu hermano, no a la persona, no a los ateos. Por eso también se hace esa pequeña aclaración o referencia en este caso. Dice a tu hermano. Esto ya lo vimos también cuando hablamos del Padre Nuestro. Cuando uno dice Padre Nuestro, ya la misma palabra nos está enseñando que somos parte de un pueblo, que somos parte de un grupo, y también debemos preocuparnos o estar atentos por el grupo. Entonces en este caso él claramente dice, no juzgues a tu hermano, no menosprecies a tu hermano. No es una persona cualquiera, es aquel que vino del mismo Padre. Entonces no hay que menospreciar a nuestros hermanos, tanto terrenales como espirituales, o juzgarlos por sus maneras de ser y todo. Más bien hay que ver la manera de cómo se apoya en oración, cómo se ayuda. Pero en este caso particular, como ya mencionamos, tenemos las dos vías. Hay personas que se encierran de que lo que hacen es verdadero, aunque no sea de esa manera, y hay personas que, pues, sí están a la expectativa de ver cómo mejoran y cómo cambian y cómo aprender de la verdad. Entonces, para estas personas que tal vez se sujetan a eso, es decir, que una persona madura viene y dice, mira, esto no es así, pero dice, él no, que tú estás equivocado, que yo ya lo vi, que Dios me habló, inclusive sacan que Dios le habló. Entonces, en lugar de entrar a disputas de uno decir, no, es que tú no conoces, yo llevo años en el Evangelio, porque a veces también pasa, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer eso, mejor no entrar en contiendas. ¿Por qué? Porque ya el juicio está a cargo de Dios, no de nosotros. Yo menciono esto de la disputa porque me pasó una vez. Me han invitado a una campaña evangelística como espectador realmente, no como predicador, sino como espectador. Yo llegué al lugar, traté de ayudar colocando sillas y recuerdo que en ese momento había música electrónica cuando estaban preparando las cosas y yo me sorprendí de que estuvieran poniendo música electrónica. Y yo le dije, mira, no veo correcto que se coloque música electrónica porque vamos a tener una reunión evangelística. Le dije a la persona que era uno de los, creo que estaban coordinando. Y la persona me dice, ¿cuántos años tenés en el evangelio? Me dice, yo tengo 3, le dije, yo tengo 5, me dijo él. Yo llevo más, así como que yo llevo más, yo tengo la razón. Y él me dijo, además esa música electrónica es cristiana. Yo no distinguí entre cristiana y no, porque lo mismo que podía oír en una discoteca lo estaba oyendo en el lugar, ¿verdad? Solo porque un DJ dijo que era cristiana.
y porque tal vez el DJ dice que es cristiano, pues ya lo pusieron como música cristiana, pero en este caso, pues él puso esa situación de que yo llevo más años y pues claramente yo no me metí a hablar mayor cosa, ya no me metí a mencionar nada y incluso tal vez no tenía tantos argumentos para hablar con él. Pero lo que voy es de que nosotros no tenemos que contender, yo no puedo hacer que él cambie porque él se encerró esas personas se encierran en lo que creen y lo que saben, y porque piensan que llevan muchos años, pues consideran que lo que están haciendo es correcto por la cantidad de años y no por la comunión con Dios. A lo que quiero entender con esto es, no podemos hacer que cambien, no podemos meternos en una contienda, un juzgar o un menosprecio, porque inclusive la persona menospreció así como que, tú tienes 3 años, yo tengo más, así como que tu comentario no sirve, tu comentario no vale. Sin juzgar efectivamente, como ya lo habíamos leído, o espiritualmente de una manera de vida. Entonces, en esos casos, ¿qué debemos hacer? Debemos entender de que vamos a ser juzgados. Es decir, bueno, él está haciendo lo que está haciendo, yo no puedo hacerlo cambiar, tampoco me voy a meter a pelear con él. Y también, si él quiere pelear conmigo, tampoco tengo que permitir que eso pase, aunque a veces pasa, solo hay que irlo practicando para no entrar en esos detalles, porque a veces uno también es como que se le olvida. Y entender de que de igual manera va a haber un juicio, y bajo ese juicio todos vamos a estar. Entonces, esta palabra que lo están diciendo es una forma para hacernos reflexionar. Aquí lo vamos a resaltar, creo yo, en el versículo siguiente. Aquí está. El mismo versículo 10, si nos damos cuenta acá, dice en la parte que está en amarillo, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, esto que lo está hablando, aunque está poniendo mayor énfasis a aquel que es conocedor, aquel que es débil, aquel que es fuerte, en la fe, él está diciéndole, miren, déjenlos, o sea, todos van a ser juzgados, tanto ustedes por su fe, porque como ya mencionamos, los versículos de 6 a 9, habla que cada quien tiene una fe y cada quien vive por esa fe. Pero en ese punto que se está presentando de que cada quien vive su propia fe y que alguien puede decir, no, hombre, es que sí, pues él tiene su fe, pero no es correcto. O sea, y yo le voy a decir que no es correcto. Entonces, para evitar esos conflictos, para evitar esas contiendas, él está diciendo, ok, todos van a compadecer. Tanto tú, que tú dices que tienes la verdad, como tú dices que aquel no tiene la verdad, los dos van a compadecer. Y todos vamos a dar cuentas. ¿Esto qué significa? Que nos ayuda a reflexionar para ver si realmente lo que estamos haciendo es correcto o no. No tomando puntos de vista basados en criterios ya formados por hombres, como no, eso es religión, o eso es legalismo, o eso es X, o eso es Y, o eso es Z. Sino entender bien de cuál es la verdad detrás de esto. De lo que ya sea de la fiesta, la Navidad, la ropa, etcétera. No buscando predicadores necesariamente, porque regularmente pasa de que las personas vienen y quiero saber si se usa pantalón o falda. Ponen en internet pantalón o falda y se ponen a ver videos. Quiero saber si la Navidad eso no es. Agarran un videito, ponen el videito y miran si sí o si no. Y cuando están de acuerdo con el predicador porque les cayó bien el predicador porque es carismático, no, sí tiene razón el predicador. Pero cuando no, y tal vez es hasta enojado el predicador, pero tiene la razón. Eso no, porque me cae mal el predicador. Entonces yo creo que eso no debería ser así. Primeramente, nuestra fuente principal debe ser el Espíritu Santo, orar para que el Señor nos hable y nos diga, y también tomar la palabra para poder, entre ambos, como dice la Escritura, si no se pusieran de acuerdo entre la oración y la lectura, entender por nuestra cuenta si algo es verdad o no es verdad. Nos vamos a encontrar con muchas cosas en internet. Nos vamos a encontrar con muchas cosas en YouTube. Y nosotros no es el hecho de ponernos de acuerdo con el predicador que está hablando, sino que es realmente ponernos de acuerdo con la verdad. Y por eso debemos tener comunión con la verdad, con el Espíritu Santo. Para que el Señor nos diga, mira, sí está la verdad. Porque yo he escuchado varias prédicas o de los pantalones, inclusive pues el hermano Gigi Ávila, que fue muy usado, que fue un evangelista. Dios claramente le mencionó, o sea, Dios le habló a él diciéndole de que las modas actuales y las faldas y otras cosas que no eran de él, que Dios no lo mandó, y etcétera. Pero no porque él lo dijo, aunque él sea reconocido, yo va a venir y sí, porque Dios le habló y que esa sea la palabra final. No debe ser así. Yo debo investigar en la Escritura y sacar mi conclusión acerca de las realidades y verdades
para yo vivir conforme a eso. Y cuando llegue al tiempo del juicio, Dios me va a decir, mira, viviste conforme a la verdad. No tanto de que sí creíste en la Navidad o no, ¿verdad? Sino que lo que va a citar Dios es, bueno, viviste conforme a mi verdad, buscaste mi verdad, te quisiste sujetar a mi verdad, te esforzaste por ello. De igual manera nosotros, pues por esa razón es buscar la escritura. En mi caso, cuando Dios trató conmigo con la parte de la ropa, porque yo pues no era que usaba falda, como a veces se critica mucho a la mujer, sino que soy varón y por lo tanto yo uso ropa de varón. Pero me di cuenta que hay cosas de como la pereza o como la negligencia, que tal vez el espíritu me atacaba y yo manifestaba físicamente en mi forma de vestir eso. También otras características que tal vez no mencionaré, pero ya es conforme fui leyendo en la escritura, conforme fui orándole al Señor, una de mis oraciones fue, Señor, te pido que me quiero vestir para ti. Y casualmente creo que fue día sábado, el día lunes en la empresa pusieron un anuncio que todos se tenían que vestir formalmente con los reglamentos que la empresa había colocado. Entonces claramente yo dije, bueno, Dios me está respondiendo. Tal vez no oí una voz del cielo que me dijo, mira, así te oía. Pero sí pasó esto en la empresa donde yo en ese momento estaba asistiendo. Y pues con la lectura de la Biblia entendí muchas cosas relacionadas a la vestimenta. Entonces por eso regularmente mi enfoque no va entre si es pantalón o es falda, sino en el sentido de que qué es lo que tenemos interiormente que va a manifestar. Inclusive yo entiendo y creo de que tanto Cristo como las tinieblas galardonan con vestimentas para hacer notar quién es o no su siervo, o quién es el que tiene comunión con él o no. En Apocalipsis dice que aquel que anda con vestiduras blancas, que aquel que no ha manchado, que aquel que permanece, Dios le va a dar un galardón con vestiduras de luz. Aunque la Reina Valera dice vestiduras blancas, pero en el original dice vestiduras de luz. Entonces Dios va a galardonar con vestimenta. La vestimenta va a indicar una comunión, al igual que la Biblia dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para recibir al rey. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a alguien vestido de novia, se va a casar. ¿Con quién? Con el esposo, con Cristo. Entonces, de igual manera pasa cuando alguien ve a una persona que tiene un tipo de moda, un tipo de atrevimiento en su vestimenta o algún otro aspecto, sea hombre o mujer. La pregunta será, ¿qué hizo para que le galardonaran con esas vestiduras de tinieblas? Porque así mismo es. Si una mujer se viste sensualmente, hay algo que está gobernando sobre ella, inclusive puede ser creyente, pero lastimosamente algo está gobernando sobre ella y no es Cristo, por lo menos en esa área, y se está manifestando físicamente. Eso es lo que yo personalmente creo, conforme a lo que he aprendido en las Escrituras. Pero claramente no la voy a andar criticando ni diciéndole nada más, pues Dios va a tratar con ella, Dios va a formar con ella, como aquí dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, no es tanto que yo me enfoque en el otro, sino que me enfoque en, bueno, yo estoy viviendo la verdad, yo estoy viviendo conforme las cosas del Señor, de igual manera con las actividades o las fiestas como la Navidad, porque ahora la gente también ha vuelto, inclusive dentro de la misma iglesia, no con la Navidad, sino con otras fiestas, como ahora todo tiene día, va el día del perro, el día del gato, el día del pastor alemán, el día del peine, tantas cosas que la gente le ha colocado que inclusive ahora hay un día del pastor. O sea, para mí no lo considero que sea algo de celebrar, por así mencionarlo. Realmente nuestra gloria va a estar allá arriba. No considero por qué apartar un día para el Día del Pastor, para celebrar el Día del Pastor. Y por lo tanto tampoco creo que la Navidad uno tenga que apartarla para celebrarla, personalmente, pero vuelvo a resaltar, eso es mi opinión, lo que yo he visto conforme a la Escritura. Si alguien lo quiere celebrar, que lo haga. Y como vuelvo a resaltar, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tenemos que centrarnos bien en eso, no juzgando a los demás, como ahí sí donde entra la Escritura y dice, ¿por qué quieres quitar la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes una viga? Entonces nosotros debemos examinarnos, bueno, ¿tengo yo la verdad? ¿Realmente estoy viendo conforme a la verdad? ¿Realmente estoy siendo detallista? ¿O qué me dice la Escritura conforme a esto? Y no tomar a la ligera las doctrinas o las enseñanzas, sino buscar sus orígenes. No orígenes en el aspecto de que la Navidad se originó en Roma o en la iglesia tal o X,
sino el origen en el sentido de por qué Dios puso las cosas. Es decir, si está la fiesta de la Navidad, la fiesta de Año Nuevo, la fiesta de Halloween, fiesta de X o Y situación, uno tendría que ver cuál es el trasfondo espiritual de una fiesta, por qué se celebra una fiesta según la Biblia, cuál es el propósito, quién las establece, porque cuando uno comienza a ver en la Escritura, cuando Dios a través de los tiempos establece algo, regularmente las fiestas son establecidas por Él mismo, estableciendo tiempos, estableciendo memorias, estableciendo algunos otros contextos, para glorificarle, para mantener la salvación, y esos van a casar también con, o todo lo que se estableció con un nuevo pacto. Por esa razón Dios dejó lo que es la Pascua, y esa Pascua casa con lo que se representa la Santa Cena. Dios establece la fiesta de los tabernáculos, manifestación de Cristo tanto en este mundo, que tabernaculizó en María, como también Él tabernaculiza en nosotros. Y así sucesivamente sobre cada fiesta que Dios dejó a través de los años, y pues Jesucristo también lo vivió. Entonces ya cuando sale que alguien dice que hay que celebrar Navidad, bueno, ¿quién lo dejó estipulado? No, es que la Biblia dice que celebraron los pastores, sí, lo celebraron, pero no lo dejaron establecido. Y podríamos mencionar algunas otras situaciones que podríamos entender, pero no es, vuelvo a resaltar, no es tanto el origen en el sentido de bueno, dónde nació históricamente, sino que realmente el origen de qué es una fiesta, para qué se hace, por qué se hace y cómo debería hacerse, en una generalidad, para luego entrar en las especificaciones. Por supuesto, la fiesta de la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, cada que era diferente, pero tenían bases propias de la verdad o principios que después pues radican en un detalle sobre cada una de las cosas. Entonces, basado en eso, ya se evaluaría en el caso de la fiesta de Navidad, Año Nuevo y todo lo que corresponde. Claramente, pues el establecimiento de las fechas y otras cosas también casan con cuestiones paganas. Ahí ya entrando en esos detalles, como ya mencioné, bueno, una cosa es el origen literal de las cosas, de la esencia y todo, pero también las situaciones que entran con ya la cultura pagana y otras cosas que se han unido. Como si no estoy mal, yo había investigado como en el año que el inicio de año también era una celebración pagana por ciertas situaciones. Pero yo no voy a entrarme a hablar aquí de lo que corresponde a fiestas o corresponde a vestimentas, sino que quería llegar a un punto de las creencias que ya mencionamos del versículo 6 al 9, entre los días, el que guarda los días o el que guarda las fiestas o las épocas o las temporadas, y el que no lo hace, o el que come o no come, o el que cree en algo o no cree en algo, pero todo lo hace para su Señor. Ya sea que esté equivocado o no esté equivocado, lo hace para Dios. Pero en el día final vamos todos a compadecer ante el tribunal de Cristo, lo cual nos debe de dos cosas. Uno, preocupar. En dado caso, no preocupar, perdón. Debemos considerarlo y ponerle atención, porque si no lo hacemos, lo único que haríamos, como dice la Escritura, que todas las cosas serán probadas por fuego. Unos dice que serán como hojarasca, otros serán como oro, otro como plata, otro como bronce, y será puesto a prueba. Entonces tenemos que ver si nuestra fe, nuestra creencia es como hojarasca o es como oro, y debemos buscar eso. Uno, para glorificar a Dios Padre. Segundo, para también recibir del galardón de a cual nosotros esperamos. Y también en el hecho de que nos van a dignificar, y esa dignificación va a entrar en una glorificación a Dios mismo. Entonces, por esa razón debemos entender, para no entrar en detalles, que a todos nos van a juzgar. Y por eso también lo recalca el versículo 11, porque dice de la siguiente manera: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Cada uno. No la iglesia, no el ministerio, no la denominación como grupo. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Por eso debemos ponerle mucha importancia a lo que creemos y a lo que no creemos, para saber si eso le agrada o no le agrada a Dios, no entrando en suposiciones, no entrando en vanas razones, porque regularmente cuando ya a la gente se le caen los argumentos, ya a veces se ve la verdadera razón del por qué no lo hace. Yo he hablado con personas
No, por ejemplo, en el caso de leer la Biblia, dice, mire, ¿por qué usted cree en Dios? Sí, ¿por qué no lee la Biblia? Ah, es que no tengo tiempo. Mire, ¿por qué no lee la Biblia? Ah, es que porque estoy muy ocupado. ¿Y por qué no lee la Biblia? Ah, porque no tengo Biblia. Entonces pone un montón de cosas. Al final, cuando uno por ejemplo, le dice, mire, pues tenemos un espacio ahorita, leamos. Mire, le regalo una Biblia. Ya como que uno trata de suplir todo eso. Y al final yo me he topado con personas que han dicho, es que realmente no creo en la Biblia. Yo creo que lo escribió por hombre. Entonces me pusieron un montón como que cubrieron un montón de cosas para entender realmente la raíz de lo que ellos creen era que no creen en la Biblia, por eso no lo hacen. Pero pusieron un montón de excusas, un montón de cosas alrededor para justificar. En este caso, por ejemplo, pongamos la Navidad. ¿Qué pasa? Hay personas que dicen, no, es que la celebró, que es para celebrar el nacimiento de Jesús y la Biblia dice que los pastores celebraron y se ponen ahí y cuál es la verdadera Navidad y toda la excusa teológica o doctrinal que podrían dar. Al final lo único que les gusta son las luces y los arbolitos y que todo se mira colorido. Entonces, pero están justificando eso que les gustan los colores, que el arbolito, que ponerse su gorrito, con el hecho de que no, es que la Biblia dice que los pastores se alegraron en el desierto y un montón de cosas. Entonces, debemos realmente buscar la raíz de las razones por las cuales creemos o no creemos y examinarnos verdaderamente y lo que no es de Dios mejor quitarlo. O sea, es mejor vivir con la verdad, aunque esa verdad va a disgustar o no le va a gustar a otras personas, porque claramente uno va a entrar en contienda, a veces quiera que no, pero hay que evitarlo. Porque hay personas que van a decir, pero ¿por qué tú sí, por qué no crees en eso? Uno va a dar su argumento y dicen, no, es que no me parece, y ya le comienzan a tirar la sarta de que no eres espiritual o que eres legalista o etcétera. Entonces, seamos centrados, seamos buscadores de la verdad, oremos constantemente para amar la verdad, porque la palabra de Dios claramente dice de que por cuanto no creyeron y no tuvieron amor por la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que creyeran a la mentira. Y aunque uno dirá, si eso se lo está enviando a los ateos, a los pecadores, a los etcétera, realmente no es del todo cierto, porque a veces no podemos pensar nosotros que Dios nos puede enviar a nosotros un espíritu de engaño. Pero debemos entender de que aquí el único verdadero es Jesucristo. Y realmente Dios es Dios y Dios va a juzgar y va a manifestar las cosas también basado en la necesidad que nosotros tenemos. La Biblia claramente dice que algunos acumulan ira para el día de la ira. Y también la Biblia dice que por cuanto no quisieran honrar a Dios por ser Dios, Dios los entregó. Y ahí está hablando claramente de personas que caminaron en la verdad, pero después no quisieron darle honor a Dios. Y lastimosamente hay un caso de una persona que tal vez es conocido por algunas personas mundialmente, que era de Brasil, pues que él era cantante, salmista y todo, pero lastimosamente cayó ahora dice que es mujer, ¿verdad? Y se operó y todo, y lastimosamente pues anda en esa área, como la palabra dice. No se le juzga, o sea, no se le critica, pero lo que quiero entender es de que nosotros pensamos a veces que tenemos la verdad, que tenemos lo correcto, que así es y todo, pero la Biblia por sus frutos los conoceréis, y a veces nuestros frutos no están dando testimonio de las cosas. Entonces, si realmente algo es verdadero, se va a manifestar y por eso tenemos que evaluar. Es algo que hemos estado viendo los días sábados en las reuniones que hemos tenido acerca de que que realmente tenemos frutos, esos frutos van a manifestarse, y esas manifestaciones van a ser para intimidad. Como lo mencionamos, de que la idea de los frutos es para tener una comunión con Dios, como dice el libro de Cantares, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto, o deleítese con sus frutos. Entonces lo que va a manifestar los frutos es un deleite con Dios. Entonces vamos a darnos cuenta realmente de algo, si sí o si no, basado en la comunión que se va a manifestar con Dios. Y Dios pues claramente nos va a enseñar y nos va a hablar. Pero a veces si nosotros nos encerramos en muchas cosas, nos va a mandar a mucha gente, pero no vamos a querer recibirlo, ¿no? Es como en el caso de la persona que estaba en el infierno y dijo, envíame a mí resucitado, envía a otro resucitado para que crean. Y lo que dijo Abraham es, tienen a Moisés y a los profetas, crean en ellos. Si no creen a ellos, mucho menos a alguien que se levante de los muertos. Entonces nosotros debemos creer la verdad, leer constantemente, tener comunión con el Espíritu de verdad, es decir, con el Espíritu Santo, para no ser engañados. Y por eso es la idea de orar a Dios para amar la verdad.
Realmente esa es la idea, amar la verdad, para que nosotros no entremos en la categoría de que les envíe un espíritu de engaño para que crean la mentira. Entonces vamos a finalizar con este tema. Creo que me falta algo aquí. Perdón. Entonces vamos a finalizar con el tema de hoy, de la lectura. Vamos a orar para finalizar, entendiendo lo siguiente. En resumen es, no busquemos contender o convencer a alguien que no quiere ser convencido. Tampoco lo menospreciemos o condenemos por lo que pueda creer que no, de algo que yo creo. Y saber o hacer entender o hacer tanto yo entender como hacerle entender a otra persona que todos vamos a ser juzgados por lo que creemos. Y que basado por fuego va a ser probado lo que creemos o no. Y nos debe llamar mucho a considerar, a reflexionar, a meditar si todas las creencias que nosotros tenemos, porque realmente nosotros tenemos muchas creencias que a veces se alinean o no con la verdadera fe de Dios, de que si esa fe que tenemos realmente está valiendo la pena o realmente va a soportar el fuego en su momento. Y es muy claro que Dios va a venir y conforme a los que antes de que lleguemos al juicio va a enviar situaciones o personas para verificar o para que nosotros verifiquemos si lo que estamos haciendo o no es verdadero. Porque hay momentos de que a mí me ha pasado, a veces pienso que hay cosas que las tengo sólidas y cuando de repente tal vez hablo con alguien o inclusive oigo una prédica o inclusive yo mismo lo comienzo a hablar, me doy cuenta, bueno, ok, esto que creía que tal vez tenía fuertemente fortalecido, no es que esté malo o no es que no tenga que esté erróneo, sino que no está sólido como pensé que estaba. Me hicieron tambalear, me hicieron titubear, me hicieron considerar que tal vez estaba equivocado y cuando realmente estoy en lo correcto, pero eso significa que hay algo que no está sólido en mí, algo que no está bien cimentado, algo que no está bien formado, que creía que tenía bien formado. Es como una raíz, es decir, hay un árbol y tiene sus raíces, pero no están tan profundas como deberían de estar. Entonces, en esos aspectos o casos, creo yo que también Dios nos va a enviar y nos va a decir, ok, te voy a enviar a alguien, tal vez no te va a agradar, tal vez, y también a él lo estoy preparando para que examines tu fe, para que verifiques si estás fuertemente fortalecido en esa fe, para que cuando vengas en el día del juicio y seas probado por fuego, realmente sea oro lo que me entregues y no hojarasca o bronce, etcétera. Que dependiendo de cada cosa, así vamos a ser galardonados en el día del tribunal de Cristo. Muy bien, entonces creo yo que vamos a dejarlo acá y vamos a orar para finalizar y que Dios nos ayude. Después de esto vamos a tener el otro tema que es oración para salvación y luego el último tema que es resistir hasta la sangre. Entonces vamos a orar para finalizar. Padre y Dios eterno, gracias por tu amor, fidelidad y gracia. Permítenos hoy arrepentirnos, permítenos hoy ser guiados, permítenos hoy ser fortalecidos, permítenos hoy ser entendidos, permítenos no juzgar a la persona, porque podemos estar juzgando a personas y juzgándolas para condenación. También podemos estar menospreciando a otras o haciéndolas de menos por lo que creen. Guíanos a no hacerlo. Más bien entender que son nuestros hermanos, como hermanos hay que ayudarles de alguna otra manera, tal vez orando o simple y sencillamente pidiendo brevemente de que tú tengas misericordia a ellos si en dado caso no están en la verdad. Y ayúdanos también a nosotros a examinar nuestra fe y las diferentes manifestaciones que hay en nuestras vidas para ver si es correcto o no, si estamos dando el fruto correcto o no. Realmente estar viendo diligentemente el cuidado de nuestra viña para poder dar fruto al 100 por 1 y que tú te puedas deleitar de ese dulce fruto. Te lo agradecemos, amado pastor. Ayúdanos, por favor, a establecernos en la verdad y dirigirnos a ser fieles por ti y para ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén.